Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, comenzamos otra nueva edición de Café Mercosur, la edición número 265, y tenemos el gusto de recibir aquí a Anaí Makarov, antropóloga e investigadora social de Claxo, entre otras cosas también, ¿no, Anaí? Porque tu currículum es bastante extenso, ¿no? Trabajás en el grupo de trabajo de Claxo, ¿no? Élites empresariales, Estado y dominación. Y estás haciendo el doctorado, has hecho trabajo en pedagogía popular y escuelas campesinas, has investigado temas de violación de derechos humanos en el sector bananero. Oh, muy interesante, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Anaí? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, igual mi filiación más laboral cercana es ser parte del Instituto de Estudios Ecuatorianos, mi espacio permanente. Vos estás residiendo en Ecuador, ¿no? Sí, hace Anaí? 13 años ya. Hubo una movilización popular en Ecuador desde el día 13 de junio. Nosotros pusimos movilización popular porque comenzó siendo una movilización de los pueblos originarios, ¿no? Pero creo que la cosa ha ido creciendo bastante, ¿no, Anaí? Sí, bueno, de hecho acá se lo llamó como el Gran Paro Nacional, digamos, son 18 días de movilización. No sé, en la memoria presente y reciente del Ecuador tuvimos una movilización no parecida porque siempre tienen diferencias, pero que es un anclaje reciente, que son las movilizaciones del 2019, que además coincidieron en tiempo con se empezó Ecuador, pero luego empezó Colombia y Chile en el mismo mes, en ese octubre-noviembre del 2019. Podríamos decir que una de las grandes diferencias de ese momento, digamos, en ese momento uno de los temas era el aumento del combustible o el retiro de los subsidios del combustible. Hoy también fue uno de los momentos. En aquel 2019 era el elemento central. Hoy la CONAIE planteaba 10 puntos. Y la gran diferencia es que en el 2019 el paro empezó por un paro de transportes al cual se fueron sumando otros actores, y finalmente fue el movimiento indígena el que encabezó la lucha. En este paro fue directamente el movimiento indígena quien inició el llamado al paro nacional. Y te diría que si bien no se esperaba que sea algo pequeño, iba a ser grande, porque todo lo que convoca el movimiento indígena sigue siendo el movimiento social más grande de este país y más convocante, pero te diría que son las mismas acciones del gobierno las que provocan una escalada en las demandas y la movilización. Digamos. La primera respuesta del gobierno fue meter preso al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y esto generó un rechazo popular. Desde el día 1, igual hay que señalar que estudiantes y movimientos de mujeres formaban parte del paro, pero esta reacción represiva del gobierno generó unas manifestaciones de apoyo, y que en el correr de los días cada vez la movilización se fueron sumando nuevos sectores al paro, finalmente incluidos los transportistas. Pero te diría que las acciones del gobierno no fueron solo el meter preso a Leonidas, que fue como un momento muy grave, pero hubo otras dos acciones que también generaron unas adhesiones. La primera fue violar la autonomía universitaria de la Facultad de Cuenca. Cuenca es la tercera provincia o la tercera ciudad más grande de Ecuador. Digamos, había una movilización, como te digo, los estudiantes estaban desde el día 1, pero las acciones de la policía ingresando con gases lacrimógenos y persiguiendo a los estudiantes generó una reacción de toda la comunidad universitaria de Cuenca, con su rectora a la cabeza. Digamos que al día siguiente llamaron una marcha pacífica y salió toda la comunidad académica con respaldo, pero además, con el correr de los días, la ciudad de Cuenca estuvo todos los días con movilizaciones. Digamos, la movilización después termina como centrándose mucho en la capital, en Quito, pero inició con 14 provincias y terminó con 23 provincias, son 24 provincias de Ecuador, incluida Galápagos, que tuvo unas manifestaciones pero más pequeñas, pero el resto de las 23 provincias
al final del paro estaban levantadas. Y el último elemento que yo creo que fue como la cerecita del postre fue que la policía allane la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un espacio cultural que funciona en el Ecuador desde los años 40, que solo había tenido un allanamiento de estas dimensiones durante la última dictadura militar en los años fines de los 60, y que es un espacio además simbólicamente muy emblemático. Entonces la policía allana en las instalaciones de la Casa de la Cultura buscando armas caseras que no encuentra, pero decide quedarse, digamos, amparado por los decretos de estado de excepción, decide quedarse y tomar la Casa de la Cultura como si fuese una especie de cuartel. Esto genera el rechazo generalizado y genera todo el rechazo del sector cultural también. Entonces, son las mismas acciones también del gobierno en los primeros días las que hacen que genere muchas más adhesiones al paro inclusive. Pero también el hecho de que los 10 puntos, que planteaba la CONAIE como demanda, no son 10 puntos de interés únicamente del mundo indígena. Sí, nosotros los habíamos comentado hace de 15 días atrás y decíamos que de esos 10, salvo uno que era muy específico porque tenía que ver con la minería, con la extracción con la actividad minera de Ecuador, los otros 9 los firmábamos y los trasladábamos a cualquier otra nación latinoamericana. Claro, pero incluso el de la minería es algo que trasciende el interés de los pueblos indígenas. Te diría que el único punto es el de los derechos colectivos y la educación intercultural, digamos que es muy específico de las comunidades indígenas. En los primeros días hay un cantante muy conocido, vamos, que a pocos días de empezado el paro se encontró con un tope, vamos, y ahí filmó como un videíto, ¿no? Y uno empezaba a escuchar el video y imaginaba que iba a decir que se encontró y que no pudo pasar, digamos, porque es un personaje muy reconocido en el Ecuador. Y él dice algo como muy del sentido común, que cuando se bajó y preguntó y le dijeron los 10 puntos, dijo, pero los 10 puntos son lo mínimo en este momento de crisis post-COVID, que además venimos de años de crisis y de descenso, de aumento de la pobreza, digamos, podríamos después dar algunas cifras, pero que son alarmantes, digamos, estamos hablando de unos niveles de pobreza que superan el 50% de la población, digamos, que está por debajo de la línea de la pobreza, y esto en el mundo rural e indígena es aún mayor. Ayer la Universidad Central, donde estuvieron alojándose estos 18 días, muchos de los indígenas cuando vienen a la ciudad de Quito, señaló que el 80% de los niños que atendió tenían desnutrición crónica. Y Ecuador es el segundo país en la región con mayor índice de desnutrición después de Guatemala. Desnutrición que además está focalizada en el sector rural e indígena. Con la paradoja de que es el sector que nos da de comer. Digamos, es el sector que produce alimentos y es el sector donde más dificultad de acceso hay, por ejemplo, al aceite, al arroz, digamos. Entonces, lo que se estaba demandando era como 10 puntos muy básicos para un mínimo de calidad de vida. Sí, no, inclusive se estaba recordando ahora que en Inglaterra 27% de los niños están en lo que se llama la inseguridad alimentaria y han tenido que pedir ayuda para poder alimentar a los niños. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de una potencia de primer mundo, ¿no? Cuando nosotros lo traemos a eso a Latinoamérica y cuando eso lo trasladamos a las comunidades más pobres de Latinoamérica, creo que la cosa toma otra dimensión y otro cariz. Por eso me parecía que lo que estaba reivindicando la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, así, ¿no?, de Ecuador, era absolutamente hasta universal, te diría de alguna manera, en el contexto bélico que nosotros tenemos en Ucrania, ¿no? Por otro lado, vos hablaste de la prisión de Leónidas Issa, el dirigente de la CONAIE, que sinceramente fue una cosa absolutamente arbitraria. Producto del lawfare, 15 horas incomunicados, queriendo juzgarlo en Quito cuando no estaba en Quito. Los delitos se juzgan en el lugar que se cometen, no donde los llevan a la persona. Fue una arbitrariedad absoluta. Me imagino que eso va a haber causado indignación muy grande en la sociedad ecuatoriana, ¿no, Anaí? Sí, sin duda. Y ahí hay que tener en cuenta que no, o sea, se lo liberó, pero la causa sigue. Claro. No solo la causa sigue, sino algo que resulta bastante interesante, que se comunicó ayer, es que la defensa de Leónidas Issa citó como testigos a declarar al presidente de la nación por sus dichos y al ministro del Interior. Seguramente no va a ir porque, digamos,
Lasso no fue ni a defenderse en la Asamblea Nacional cuando se estaba juzgando la posibilidad de destitución, como el presidente tiene, antes de que empiece la Asamblea a sesionar, la Asamblea vendría a ser el Congreso, la posibilidad de defenderse, y mandó un delegado que leyera, y en los diálogos fue el gran ausente. Digamos, este gobierno del encuentro que todo el tiempo hablaba del diálogo, su silla la ocupó un ministro. Ahí la hipótesis es, estamos hablando de un presidente que tiene el 18% de aceptación. Digamos, en general, cuando habla, no genera empatía, sino más bien genera rechazo, y supongo que los asesores prefirieron que salga poco en cadenas nacionales que no duran más de 3-4 minutos, porque en general se descompone con facilidad. Digamos, hay que recordar que en este año de gobierno que lleva, el presidente ya había dicho que Leonidas Issa iba a terminar con sus huesos en la cárcel. Esto lo dijo en diciembre pasado. La defensa ahora en la causa justamente lo llama a declarar porque hay una amenaza previa a que se cometa el delito de que iba a terminar en la cárcel. Lo mismo hay varios dichos del ministro. Entonces, me parece una jugada interesante de la defensa de Leonidas Issa esta llamada a declarar, a pesar de que seguramente no va a ir. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que el proceso de judicialización y la posible criminalización de la protesta no está saldada. Te propongo que escuchemos una canción, hagamos una primera pausa musical, así lo recibimos a Osvaldo, y después continuamos. ¿Qué te parecen ahí? Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces una versión de un tema mexicano que se llama Zapata se queda, por el grupo La Colmena. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito, serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye, que me dice así, en mi mente se oye, que me dice así, por la sombra de la ceja, se escucha un disparo, y cayó un rayo negro, por la calle de mi lado, si tú dices que me quieres, con todo al todo, y te vas tú conmigo, te cantamos todo, ay, 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 cuando sueño contigo, te digo al sereno, por todo mi camino, ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni duda sobre mi destino. Tururiruru, son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito, serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye, que me dice así, en mi mente se oye, que me dice así, por la sombra de la cena, se escucha un
Estás escuchando Café Mercosur. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Osvaldo? Bienvenido a la transmisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estábamos conversando con Anaí acerca de esta movilización de los pueblos, de la movilización popular de todos lados, ¿no? Porque también vimos gente, Anaí, mujeres, ¿no? Una manifestación bastante importante en la Plaza José Martí también, José Martí, ¿no? También en contra del gobierno, pero con sus reivindicaciones. Por eso me parecía que había sido bastante, por lo menos desde afuera, nosotros tenemos esa idea de que fue una movilización, digamos, de varios sectores, ¿no? Sí, exactamente. Digamos, como te decía, igual las mujeres están presentes desde el día 1. Lo que sí fue tomando como otro cuerpo, digamos, ya en el 2019, cuando la represión recrudeció, se hizo una gran marcha de mujeres, y lo que tienen las marchas de mujeres es la idea de sacar la movilización de los lugares en los que normalmente sucede. Entonces, digamos, se traslada geográficamente en la ciudad. Salió una desde la Plaza José Martí, pero salió otra desde el sur de la ciudad y llegó hasta el centro, en la cual además se sumó, por ejemplo, la participación de trabajadoras sexuales, de travestis, de trans, digamos, y hay en esto también una modificación en el mismo discurso del mismo movimiento indígena. Si ustedes miran en las conferencias de prensa, la última semana, Leonidas siempre se refiere a las compañeras, los compañeros, las feministas, digamos, empieza a incorporarse en el discurso incluso la idea de las diversidades. Vamos, si bien no estaban contenidas en el pliego de los 10 puntos, que como decíamos es un pliego en el que están contenidos en tanto apunta a la vida, al nivel de adquisición general de todas y todos. Digamos, hay unas reivindicaciones específicas que tal vez quedan por fuera, pero que empiezan a estar también reconocidas como sujetas y sujetos de la movilización también en los mismos discursos de las y los dirigentes. Digamos, si bien teníamos en general a los 3 dirigentes hombres presidentes de las organizaciones, había unas voces de dirigentes indígenas muy importantes que también estaban muy presentes en general también en las vocerías, ¿no? Que me parece importante también de rescatar, de transformaciones que se van dando incluso también en el ámbito de las movilizaciones. Yo, antes de pasarle la palabra a Osvaldo, te quiero hacer una pregunta que me interesa mucho, ¿no? Y apelando un poco a tu profesión, que sos antropóloga, porque nosotros siempre pensamos que los movimientos sociales son, digamos, uniformes, y nosotros vemos que, por ejemplo, que la CONAIE y el Pachacuti, por ejemplo, en algún momento flirtearon o fueron a hacer algún acercamiento con el sector del neoliberalismo, de Lenín Moreno, y también con el presidente Lasso también, pero por otro lado, el sector mayoritario hace estas manifestaciones, estas movilizaciones y reivindica estas cosas. ¿Cómo es esa complejidad? Ahí la primera complejidad es la diferencia entre CONAIE y Pachacuti, ¿no? Digamos, CONAIE es la organización del movimiento indígena en tanto organización de base. El Pachacutic se crea de manera posterior para disputar de manera electoral después del gran levantamiento de los años 90. No se responde de manera directa, o sea, el Pachacutic no responde de manera directa a la CONAIE, aunque originalmente está pensado así. Y en los procesos electorales se juegan, sobre todo a nivel local, una serie de alianzas muy complicadas, que, bueno, es lo que pasa también en el marco electoral. Bueno, habría que mirar si hay personajes del Pachacuti con ciertas, sin duda, por ejemplo, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, que tiene una relación con el gobierno lamentable y que le genera además muchas brechas con su propia base social que la votó, digamos, porque ahí Pachacuti, que esta vez en estas elecciones ha tenido una elección histórica que tiene que ver justamente con las movilizaciones del 2019, nunca había tenido esta cantidad de asambleístas ni había llegado tan cerca de disputar la segunda vuelta electoral para la presidencia. Guillermo Lasso le gana a Yacu Pérez por una diferencia ínfima que incluso fue sometida a denuncias de fraude, digamos, la diferencia fue muy mínima. Entonces tuvo una elección histórica, y es una elección que, esto es lo particular, digamos, gana un presidente abiertamente neoliberal después de una movilización en el 2019 que era contra las políticas neoliberales.
y los votantes del Pachakutik son votantes en contra del neoliberalismo y en esa medida la asamblea con esa composición. Y ahí está lo complejo. No se puede entender eso si no se entiende también la larga trayectoria de enfrentamiento entre el movimiento indígena y el gobierno de Rafael Correa. Principalmente, creo que los puntos más cruciales de este enfrentamiento tienen que ver con la expansión de la frontera agroindustrial, la expansión de la minería como punto clave, lo que implica esto en la distribución del agua y la expansión de la frontera petrolera. Hubo una relación muy tensa y muy complicada en todos estos años. Entonces hay un momento donde en las elecciones Andrés Arauz tuvo una intención de limar un poco estas asperezas y las mismas intervenciones del expresidente tiraban abajo estas intenciones de limar estas asperezas y generar acercamientos. Esto me parece que llevó a la segunda vuelta, cuando era Arauz o Lasso, a una disyuntiva entre neoliberalismo o extractivismo. Así la vivían los pueblos indígenas, para quienes los 12 años de Correa fueron un aumento en calidad de vida en algunas cosas, pero también fue un aumento fuertísimo en sus territorios del avance de la minería, con lo que esto implica, insisto, con el acceso al agua, que es el gran punto de debate también. Entonces, cuando Moreno asume diciendo que va a llamar a una gran consulta en la cual incluye, por ejemplo, la nueva explotación del Yasuní Tetey, que es un parque donde hay unas reservas petrolíferas muy, muy importantes. Hay un primer momento en el cual los movimientos indígenas a los cuales se les había cerrado el diálogo se acercan, salen perdiendo, y son quienes encabezan en el 2019. A mí lo que me parece interesante del proceso con Lasso es, que siempre estuvieron en contra del neoliberalismo, nunca estuvieron a favor de Lasso, más allá de ciertas figuras de la asamblea y del Pachakutik, la CONAIE no, pero se sentó a dialogar, y esto le permite hoy decir que no hace un llamado a paro sin haber hecho los intentos de diálogos. Lo que dice la CONAIE es: 3 veces nos sentamos. Y estas 3 veces nos sentamos con puntos concretos, no nos sentamos a conversar, nos sentamos a buscar resultados. Llamamos a paro nacional porque los resultados no se dieron. Y esto como estrategia es muy bueno, porque si no es esta idea de, que de hecho se intentó desde el gobierno, de son golpistas, están financiados por el narcotráfico, por la guerrilla venezolana, colombiana, y de Marte, porque por momentos resulta casi esquizofrénica los discursos, pero el hecho de que haya habido un intento de diálogo en el que la CONAIE le haya planteado al gobierno y pueda hoy decir que la llama a un paro después del incumplimiento, le genera un nivel de legitimidad distinto a que si eso no hubiera sucedido. Entonces no estoy tan segura que eso sea coquetear con el neoliberalismo. En el caso de la CONAIE. En el caso del Pachakutik sí es diferente. Otra cosa. Sin duda hubo ahí algo que es muy difícil de explicar, que es Lasso gana con una absoluta minoría en la asamblea, que sería el Congreso, absoluta minoría. Y uno esperaría que las 3 fuerzas de izquierda, que sería UNES del correísmo, Pachakutik y la izquierda democrática, aunque de izquierda solo le queda el nombre, sí. Generen una especie de alianza para frenar por lo menos el avance del neoliberalismo. Esto no ocurrió. Y no ocurrió con ninguno de los 3. Entonces ahí hay una cosa muy, muy compleja, porque no ocurrió ni con Pachakutik ni con la izquierda democrática, que hicieron un pacto para dar gobernabilidad, pero hicieron ese pacto porque el pacto que el expresidente había negociado también con el gobierno y con el Partido Social Cristiano, el mismo gobierno lo tiró abajo. Entonces ambos intentaron hacer un pacto con el gobierno para dar gobernabilidad, a pesar de haber sido un gobierno que por lo menos en el legislativo era débil desde el principio. Solo quisiera apuntar una cosa, ¿no? Que el presidente Lasso cuenta apenas con 12 diputados, nada más, de 137. O sea que mal llega al 10% de los diputados. Mi pregunta era esa: ¿qué pasaba? ¿Por qué había habido esa mala relación entre Correa y los movimientos indígenas, y creo que también con los sindicatos en Ecuador? Era un poco, y lo estaba contestando de manera espléndida sin que le haga la pregunta, así que un poco veo que el problema acá también se presenta con algunos movimientos indígenas, como me pasó cuando fui a La Rioja o cuando fui a Mendoza, que se oponen un poco a la explotación del petróleo del shale oil y las explotaciones de la minería a cielo abierto. No sé si será similar el problema que hay en Ecuador, que había con Correa.
Sí, en gran medida sí, y solo para completarte lo de la parte de los sindicatos, Ecuador es un país con una tasa de sindicalización muy baja. Digamos, esto es previo a Correa. Entonces, en términos de fuerza, no es como en el caso ni de Argentina ni de Brasil, digamos. La fuerza principal está en el movimiento indígena y campesino más que en los sindicatos. Pero había también, durante el periodo neoliberal, toda una lógica corporativista de manejo en el Estado, digamos, donde con representaciones oficiales en términos corporativistas. El gobierno de Rafael Correa inicia un proceso de descorporativización del Estado, que le quita, por ejemplo, a las cámaras empresariales, a los sectores de las élites su representación, pero lo hace de manera indistinta con movimientos sociales, gremios, sindicatos y élites, y movimiento indígena. Y la legislación prohíbe a todo al sector público el derecho a la sindicalización porque no los considera trabajadores sino funcionarios públicos. Esto genera que un sector muy amplio, digamos, y uno de los que podrían ser los principales sindicatos, se desarme como tal y por supuesto genera muchísimo rechazo. O sea, ahí en parte de los conflictos entre estos sectores y el gobierno de Correa. Pasaron ya las movilizaciones, las diferentes movilizaciones, supuestamente se levanta el paro, supuestamente hay humo blanco, ¿no? Pero bueno, salen, digamos, fortalecidos, por un lado Lasso, que evita que lo derroquen en lo que se llama el mecanismo constitucional, ¿no? Del artículo 130, que derrocan al presidente, pero también a la Asamblea Legislativa y se elige de nuevo. Por muy poquito, me parece que fueron en una de las elecciones tumultuadas que hubo, que se llegaron 84 votos y se necesitaban 92, si no me equivoco, ¿no, Anaí? Sí, finalmente con el pedido de recuento quedó en 80. Faltaron 12 votos. Como si uno piensa en lo que esto significa, porque digamos, el gobierno de Lasso en su spot dice que sale fortalecido, que la Asamblea le dio un espaldarazo. Digamos, sin duda, digamos, no se llegó a la votación y ahí habría que preguntarse si no fue anticipado el pedido de muerte cruzada sin contar con los votos, en fin. Pero estamos hablando de que 80 de 137 en la Asamblea no avalan su gestión. O sea, habría que mirar qué significa salir fortalecido. Se salvó. Pero Leónidas Issa también sale fortalecido, sale como un rockstar, digamos, porque la gente lo ve como una dirigencia seria, responsable. Yo vi algunos videos donde lo saludaban él iba en el auto con el vidrio abierto y la gente estaba muy contenta con grandes movilizaciones. O sea que me parece que, bien dijiste, apenas se salvó raspando Lasso. Me parece que acá el gran victorioso es raspando, pero no es menor, porque es la segunda vez que se salva. Sí. Digamos, Ecuador tiene una ley que prohíbe a funcionarios públicos tener fondos en paraísos fiscales. Sí. Fue el escándalo de Pandora Papers y se salvó a pesar de que eso era motivo suficiente para destitución. Se vuelve a salvar a pesar de tener un 18% de aprobación. Sí, se salvó raspando, pero Moreno también en su momento y terminó el mandato y terminó el mandato aplicando las políticas neoliberales. Entonces ahí habría que mirar quién sostiene vamos, estoy lanzando hipótesis que habría que trabajar más, pero creo que hay un nivel de cohesión de las élites en las cuales, digamos, lejos de los años 2000 o cuando Ecuador volteaba presidentes, que había un juego distinto entre las distintas élites por disputas de poder y lo mismo con el ejército, el que hay hoy. Hoy hay un consenso represivo en el cual, digamos, si bien Issa sale fortalecido, también había voces que decían, vinimos por 10 puntos y no logramos los 10 puntos. Yo creo que al día 18, con el desgaste del paro, vamos, se logró un acuerdo muy interesante, vamos, porque ahí hay que conversar también sobre, bueno, no se lograron los 10 puntos, cuáles se lograron y cuál es el plan que se logró, porque se lograron algunos puntos y el compromiso de mesas de trabajo de 90 días, con lo cual lo que le está diciendo el movimiento indígena es, si en 90 días no pasa nada, volvemos. Ahí hay un humo blanco, pero también es un humo blanco temporal. Que habrá que ver qué sucede. Y esto tiene que ver con que en el 2019 se vivió como un triunfo la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio y finalmente luego se quitó ese subsidio, las tarifas de combustible subieron en un 200%, con lo que eso implica también el nivel del costo de vida y finalmente, digamos, el triunfo inmediato
derivó con pandemia de por medio, lo cual quitó la movilización en una especie de derrota de largo plazo. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, me parece que esos 10 puntos son tan ambiciosos que se construyen en varias administraciones, me parece, ¿no? Porque me parece que están muy bien planteados esos 10 puntos. Y sí se consiguieron, digamos. Sin duda no se bajó el combustible lo que se pedía, pero 15 centavos en la cotidianidad de la gente es importante. Pero no son solo los 15 centavos, digamos, porque había como voces que decían, no estuvimos 18 días por 15 centavos. Pero no solo eso, digamos, sí se logró la derogatoria de uno de los decretos que hablaba de la expansión, de la duplicación de la producción minera, perdón, de la producción petrolera. Sí se logró la derogación de otro decreto que tiene que ver directamente con lo minero y con la no posibilidad de explotaciones mineras en zonas de recarga de recursos hídricos, y con la respeta de la consulta previa informada en los sectores donde se piensa hacer explotación minera en sectores de población indígena. Digamos, ahí después hay que hacer todo para que eso se cumpla, pero los decretos que habilitaban esto sí se derogaron, digamos. Hay unos triunfos que van más allá de los 15 centavos que me parece que no son menores en un país que está apostando al extractivismo a gran escala. Yo no sé cómo quedó la cuestión de la posible privatización de Petroecuador, si se consiguió que se frenara un poco eso o no. Sí. Ahí hay unas artilugios jurídicos. La Constitución prohíbe la privatización. Entonces lo que estaban haciendo era una especie de alianzas público-privadas de concesiones, digamos que no es solo Petroecuador, sino toda la empresa de telecomunicaciones, que es una de las empresas además que más ganancia. No había cómo comprobar que daba pérdida, menos después de la pandemia. Una empresa que brinda servicios de Internet no da pérdida, ¿no? Pero como es un artilugio y como la Constitución lo prohíbe, digamos, el gobierno dice que nunca pensó privatizar. Entonces, bueno, ahí va a ser un tire y afloja, pero algo que sí se logró y que me parece fundamental también es el tema de la regulación de los precios a los pequeños productores. Y separado, ¿no? La regulación, ahí no se cumplen los precios de pago a los pequeños productores y luego hay una especulación de precios cuando uno va a comprar los productos en los supermercados. Digamos, hay una distancia muy grande. Entonces, ese también fue uno de los puntos que logró, digamos, como compromiso en la firma de la paz. Los últimos minutos son tuyos, Anaí. No, nada, más bien gracias a ustedes por la invitación y sí, más bien estar como pendientes. Pues a mí me preocupa no tanto el incumplimiento de los 10 puntos, que va a ser algo que hay que estar pendientes, sino los niveles de criminalización de la protesta. Digamos, algo que me preocupa muchísimo. Ecuador lleva un año de aumento de la violencia a escalas que jamás habían estado en este país. Digamos, siempre lo veíamos en Colombia, que lo tenemos muy cerca. Y este año ha sido un año tremendo. Y durante todo el proceso, especialmente desde el ministro de Defensa, pero no únicamente, se intentó instalar el discurso de que el movimiento indígena está financiado por el narcotráfico. Nunca se presentaron pruebas. Cuando se lo llamó al ministro a la Asamblea Nacional, se le preguntó de dónde estaba, si tenía la denuncia, si se habían las denuncias. Esto nunca llegó a denuncia, pero lo que se repite mucho se vuelve, en este mundo de la posverdad, se vuelve discurso. Y esto es preocupante porque se está haciendo mucho foco en relacionar al movimiento indígena con el narcotráfico en un momento además en el que Ecuador está intentando implementar un plan Ecuador al estilo Plan Colombia. Entonces, más bien invitarlos a estar pendientes de las posibles derivas de criminalización que se den en los próximos años. ¿Cómo sería esa adaptación del Plan Colombia, Anaí? Lo presentaron de manera muy informal con foto del presidente y el embajador de Estados Unidos como una ayuda al estilo Plan Colombia para combatir el narcotráfico en el país. Anaí, muchísimas gracias por tu participación, fue un gusto y bueno, esperamos verte nuevamente, las puertas están siempre abiertas y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora
paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas, con que el libro se educó esta bestia con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle de dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos, si somos obreros, curas o médicos. A ver. Las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cuñas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores. Voy a cuidar tu bondad más que con plegarias. A ver. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambian los ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Ay, ay, Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica.
Bien, escuchábamos el No. tema El Ángel de la Bicicleta de León Gieco con la Orquesta Sinfónica de Ciegos. Muy linda versión, ¿no, Osvaldo? Sí, no. Bueno, y estábamos escuchando antes de comenzar el programa el discurso de Cristina Kirchner, donde hizo una especie de contrapunto, un poco respondiendo a medio como una provocación de Alberto Fernández, que hizo un discurso el día viernes primero, en ocasión del homenaje al fallecimiento de Juan Domingo Perón, donde él, bueno, dijo que mejor que usar la lapicera o el bolígrafo era convencer, como dijo Perón, y ahora Cristina le responde que no, que había que usar la lapicera, el bolígrafo, como tantas veces hizo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no, Osvaldo? Y bueno, y que cuestionó la política económica. Lo hizo sutilmente, es lo que todo el mundo en Argentina sabe, que la inflación termina erosionando el poder de compra y que hay que subir los salarios, y eso ha generado una reacción del ministro de Economía, ¿no, Osvaldo? ¿Quién lo diría? Sí, no, justamente, ¿te acordás que esta semana estamos hablando diciendo qué va a pasar esta semana? No sabíamos, no parece que fueran a pasar grandes cosas. Hoy a la mañana tuvimos una noticia que a veces es difícil ponerla como noticia buena, ¿no? Que es el fallecimiento de un represor de Checolás, que estaba preso, uno de los peores y que nunca se quiso arrepentir, o sea, uno de los más salvajes que tuvo, si es que podemos hablar de más o menos salvajes, ese era de los peores. O sea, nunca debe festejarse la muerte de nadie, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que le pasó, que le hubiese pasado de todas maneras lo mismo, fue estando detenido como tendría que haber estado muchos otros. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy, cerca del inicio, surge en los diarios la renuncia de Guzmán. Yo sinceramente, Ramiro, estaba leyendo la nota de renuncia. No responde a lo que le dice a mí, ¿no, Cristina? La renuncia tiene 6 o 7 carillas, ya se ve que la tenía prevista realizarla de antes. No creo que haya sido, personalmente, lo estoy diciendo, ¿no? Por ahí responde a eso, porque ya está publicada en Twitter todo y realmente hace un repaso de su actividad. Sí, es verdad, la Argentina es muy vertiginosa en cuanto a sus tiempos políticos y concuerdo con vos, no fue el discurso de Cristina. Ya estaba siendo muy cuestionado porque es un espacio de poder también que es muy codiciado, principalmente por un sector también del Frente de Todos, que es el sector que responde a Sergio Massa, que pretende de alguna manera él ser el que lleva adelante la política económica con su equipo. Y también el equipo de Cristina Kirchner también, o sea, hay un descontento con la política económica, se reconocen muchos hechos, se reconoce que ha caído muchísimo el desempleo, que llega al 7%, que la actividad industrial está creciendo, que estamos hablando de una capacidad de ocupación de la infraestructura industrial cercana al 67%, lo cual estamos hablando de números casi históricos, pero también el deterioro de los salarios por la inflación y por esta disputa entre los sectores del poder de no aumentar los salarios y también de los empleos públicos que no aumentan los salarios. Eso también crea una insatisfacción popular que es muy difícil sobrellevarla pensando que el año que viene tenemos elecciones, Osvaldo, ¿no? Sí, no. Ya se venía hablando. Lo que pasa creo que desde que asumió Guzmán siempre encontraron algo para decir que iba a renunciar, sobre todo los medios hegemónicos que estaban con esa existencia desde que inició, cuando negoció la deuda con los privados, después negoció con el FMI, ahora iba a negociar con el Banco de París, qué sé yo, siempre la pandemia, todo, fueron un montón de hechos que se fueron sumando y que hicieron muy difícil continuar con su labor, ¿no? Yo soy uno de los pocos que tiene una buena imagen de Guzmán, que creo que... Yo también tengo una buena imagen, Osvaldo, porque, digamos, le dieron un ministerio en un país destruido, ¿no? Y él consiguió un buen acuerdo con los acreedores privados, consiguió números que pagaremos sin plata. Sí. Y además de eso, Osvaldo, tenemos que ver que estamos hablando de nada más ni nada menos que una pandemia en el medio, una guerra que tiene repercusión en el mundo entero está padeciendo, estábamos comentando algunas cosas con el AI antes, pero Europa está en una grave crisis, Estados Unidos está con una inflación como no tenía en 40 años, lo mismo que Europa, entonces lógicamente que estas cosas no pueden dejarse de lado, ¿no, Osvaldo? No, seguro, han afectado. Bueno, ahora habrá que esperar un poco a ver cómo se va
desarrollando quién lo va a reemplazar, el equipo que usará, en esa lucha interna que vos bien marcaste, aparentemente, entre el cristinismo y el masismo sobre quién queda con el Ministerio de Economía. Parecería que el masismo, con la elección de Scioli como secretario de Industria, no es un hombre que quería Massa, entonces no sé qué irá a pasar. Tampoco es un hombre que sea Scioli, que haya sido de Cristina. O sea, así que no se sabe bien qué va a ser, y todo es muy fresco, ¿no? Todo está pasando ahora. Esperemos que todo se resuelva de la mejor manera y el que sea sepa encaminar la situación y logre que esto no, porque a veces estas situaciones son las que después devienen en las crisis. Ante no saber qué pasa, todos, al río revuelto ganancia pescador, dice el dicho, ¿no? A ver que algunos grupos quieran ganar más de lo que puedan, y eso hace que se desmadre más la inflación, el dólar, bueno, hay que esperar. Hay que esperar. Osvaldo, nosotros en este programa no solemos hacer editoriales. Hay gente que lo hace mucho mejor que nosotros, es que no sé por qué no nos metemos. Pero yo quería recuperar unas declaraciones de Borrell que hizo hace un poquito más de 3 semanas atrás, de Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, una especie de canciller de la Unión Europea, para decirlo así, en términos más populares, digamos. No es eso, pero es como si fuera, que amenazó a Moscú con consecuencias por el supuesto bloqueo de los puertos ucranianos. Y él en esa oportunidad, Osvaldo, dijo una cosa que es interesante. Él dice textualmente: no se puede usar el hambre como arma. Millones de toneladas de trigo siguen bloqueadas en Ucrania, mientras que la gente en el resto del mundo sufre hambre. Este es un verdadero crimen de guerra, así que no puedo imaginar que esto continúe por mucho tiempo más. Yo estoy totalmente de acuerdo con Josep Borrell. Estoy absolutamente de acuerdo. No se puede jugar con el hambre de la gente para hacer, digamos, estrategias geopolíticas. Pero eso es lo que le diría a este señor Josep Borrell, que es lo que hace la OTAN con Cuba hace 60 años. Y es lo que hace también Estados Unidos, también el principal accionista o miembro de la OTAN, el que de alguna manera va marcando los ritmos de la OTAN con Venezuela. Y con muchos otros países más, a los cuales, por no estar de acuerdo con sus políticas, ellos sancionan, y las consecuencias de esas sanciones las paga específicamente el pueblo de esos países, el pueblo cubano y el pueblo venezolano. En este momento hay un empresario colombo-venezolano, Aleph Saab, que está preso, lo metieron preso en Cabo Verde, supuestamente de acusaciones de terrorismo y un montón de cosas más que no tienen nada que ver, porque solamente estaba comprando alimentos para Venezuela. Entonces es interesante que lo que ellos dicen, que primero que no es verdad, porque no es que no haya granos en Europa solamente por la crisis en Ucrania. Ya, si nosotros vemos, hay toda una serie de cosas, la COVID, la ruptura de las cadenas de producción, un montón de cosas antes. Esto vino de alguna manera a dinamizar esta escasez. Pero si aún lo fuera, aún en el caso de que él tuviera razón y lo fuera, yo le llamaría a que no sea tan hipócrita, porque lo que su socio hace y que ellos refrendan atrás, y que en esta última reunión de la OTAN en Madrid no se dijo absolutamente nada con relación a esos bloqueos contra Venezuela y contra Cuba, principalmente contra Cuba, ¿no? Que ya tuvo la mediación del Papa Francisco, que ya había una política de acercamiento con Obama, y que después de Trump rompió todo ese tipo de cosas, que sepan que no le están haciendo unas medidas, digamos, contra Maduro y contra el gobierno de Cuba, sino contra el pueblo cubano y contra el pueblo venezolano, ¿no, Osvaldo? Sí, también me recuerda a lo que hicieron en Irak. Fue similar. Antes de la guerra, previo a la guerra, hicieron un embargo que destruyó la economía de Irak, y uno de los países que tenía mayores niveles de educación en el Medio Oriente, con un buen nivel de vida, quedó totalmente destruido antes de la guerra, ¿no? Antes que lo invadieran y lo terminaran de destruir. O sea, sí, realmente ese doble rasero que tienen, no sabes con qué cara la dicen, ¿no? Porque aparte lo dicen con
compungidos, ¿no? Como que estamos acostumbrados a esto porque, viste lo que había pasado, creo que fue esta semana en Melilla, cuando los marroquíes quisieron cruzar para ir a España, no los recibían y estaban recibiendo los ucranianos porque eran rubios y de ojos claros, ¿no? Y blancos, y ellos no eran así. Estos poderosos se mueven de esa manera, ¿no? Pensando que su derecho es hacer lo que ellos quieren y se lo aplican a quien quiere y a quien no. No, que no realmente... En el caso de Melilla le costó la vida a 37 inmigrantes que fueron asesinados por el ejército marroquí con el beneplácito y las palabras infames del primer ministro español Sánchez, supuestamente de izquierda. ¿Sí? O sea, una izquierda Sí, asesina e hipócrita, ¿no? Y ya que estamos hablando de este tema, Osvaldo, vamos a engancharlo con otro que tiene que ver con una reunión bilateral que tuvo Alberto Fernández con el primer ministro inglés, con Boris Johnson, en el marco de lo que fue el grupo del G7, ¿no? Que Alberto Fernández fue invitado en su doble calidad de presidente de Argentina, pero también presidente pro tempore de la CELAC. Y que fue una reunión bilateral pedida por el propio Boris Johnson, que duró más del doble de lo que se suele durar protocolarmente, que son 15 minutos, Osvaldo. Duró media hora porque resulta que ellos tienen una preocupación con el alimento, ¿no? Con los granos que no les llegan. Entonces quisieron decir, bueno, que Argentina tenía posibilidades de exportar más granos, de exportar más comida, de exportar cereales, de exportar cosas de energía. Y Alberto Fernández dijo, bueno, está bien. Tenemos esa potencialidad, podemos avanzar en esas cosas, pero primero tenemos que avanzar en la cuestión de la soberanía por las Malvinas. Tenemos que volver a dialogar como dicen las Naciones Unidas. Y ahí le responde como un pirata, eso ya lo dirimimos hace 40 años. O sea, Rusia es mala porque invade Ucrania, Inglaterra es buena invadiendo Malvinas. Rusia impone la fuerza y es mala, y Gran Bretaña impone la fuerza, los argumentos de la fuerza, los argumentos belicistas, y continúa siendo buena. Esa hipocresía es propia, me parece, de quien no tiene moral en el ámbito del derecho internacional público, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente lo que planteo que le hizo Alberto Fernández a Boris Johnson me pareció espléndido, excepcional, o sea, realmente de una trascendencia que acá no se le dio acá en la Argentina, la trascendencia, porque es la primera vez que se le para a un primer ministro, un presidente argentino, porque tuvo la posibilidad, porque fue invitado y tuvo la posibilidad, y se lo dijo y le habló lo primero que habló fue la soberanía, como tiene que hacer cualquier presidente que hable con un presidente inglés, ¿no? Un primer ministro en este caso, Sí. Hablar de eso directamente y no pedirle perdón por la angustia de los que se independizaron, ¿no? Como hizo el presidente anterior. O sea, ¿qué le hubiese dicho a Boris Johnson? Seguramente, lo estaría pensando ahora, ¿no? Dice, no, la soberanía dejá, lo vemos en otro momento, no importa, no nos interesa. ¿Qué quieren ustedes? Nosotros se lo damos porque ya se lo dio el vicecanciller, ya se lo había dado, no lo que pedían. Estaba borracho. Sí, aparte se había pasado de copas, muy pícaro el embajador inglés, lo adobó primero y después le sacó firmar un convenio que ni siquiera sabía lo que había firmado, ¿no? Que fue ni más ni menos que el otorgamiento de todo lo que pedía Gran Bretaña, y que todavía tenemos problemas porque están desbastando con las licencias que están dando, están desbastando las especies que sí están en el Océano Atlántico, ¿no? Las especies en la parte sur, en la parte del mar argentino. Principalmente el calamar y después lo que se llama la merluza negra, en la parte de las Islas Georgias. Sí. O sea, antiguamente los ingleses, ellos pirateaban con sus barcos propios, ahora conceden patente de corso a otros barcos, principalmente europeos, principalmente españoles, para que vayan a saquear las riquezas ictícolas de lo que es el mar territorial argentino todavía, ¿no? Y que ellos han dicho, bueno, es nuestro porque lo dijimos nosotros, ¿no? Esa zona exclusiva que ha delimitado Gran Bretaña unilateralmente. Que es un costo, o sea, tiene un valor de venta, la merluza negra, la otra vez escuchaba, realmente es impactante lo que vale, y cómo la están desbastando las concesiones que están dando los ingleses, y sabés cómo se defendió el inglés, sabés que dijo Boris Johnson, ¿no? Y si los rusos no la respetan, nosotros tampoco. O sea, utilizó ese argumento.
Y algo que fíjate vos lo que hacen, cómo violan las leyes laborales, porque si lo hacen con mano de obra de europeos, tienen que pagarle 2.000 euros por mes a los trabajadores, que es un salario mínimo. ¿Sabés lo que hacen? Contratan obreros, pescadores, digamos, ¿no? Chilenos, para pagarle $600 por mes. O sea que todavía están explotando mano de obra latinoamericana, ¿no? O sea, hasta eso hacen, violando las propias leyes laborales de las propias banderas donde son los barcos, porque los barcos tienen la nacionalidad de su bandera, ¿no, Osvaldo? Sí, y tienen que respetar las leyes de su bandera, Claro. No pueden ser extraterritoriales, que estén en el mar, o sea, porque cada barco de una bandera es parte del país. O sea, los barcos de bandera argentina tienen que llevar la tripulación con legislación argentina, aunque no sean argentinos. Sí. Pero esta semana fue rica en este tipo de noticias, Ramiro, que se encargaron de no publicar. También estuvo reunido con el canciller alemán y por acuerdos similares, que tampoco nadie mucho se enteró. Estuvo por los BRICS, fue invitado junto a Argentina y no recuerdo cuál otro país que querían que se suma a los BRICS, lo pidió China y Rusia. Hechos que realmente dan importancia a las relaciones de exterior que está llevando adelante Argentina. Y no tuvo esa suerte, lo de Boris Johnson, realmente, algunos hay notas que decían que desubicado, ¿cómo le va a hacer ese planteo al primer ministro británico? O sea, ¿cuándo se lo va a hacer realmente? Bueno, hay muchas cosas más para hablar, por ejemplo, algunas perlitas nada más, no las vamos a comentar, solamente para comentarlas, Osvaldo, rápidamente. A ver. Aquí el excelentísimo presidente brasilero Jair Bolsonaro le ha ofrecido asilo político ¿a quién? A la presidenta golpista Áñez. Y claro que el canciller Maya, Rogelio Maya de Bolivia, bueno, ha querido poner un poco los puntos sobre las IAS, ha llamado al embajador boliviano en Brasil para una consulta y ha declarado que, bueno, que en Bolivia se cumplen todos los requisitos de derechos humanos de los estándares normales y que la señora Áñez no es ninguna presa política, sino que está teniendo un debido proceso legal con todas las posibilidades de defenderse y que no cabe para se le dé el asilo político, ¿no, Osvaldo? No es una perseguida política, son crímenes comunes en realidad, ¿no? Crimen común, no es una presa política, claramente, porque ocupó un gobierno de manera ilegítima, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos un exiliado político que está en Uruguay hace un tiempo, ¿no? Sí, está perseguido por la justicia argentina y no pasa nada, no vuelve. La justicia uruguaya es muy lenta en ese caso, ¿eh? Don Pepín Rodríguez, ¿no? Pepín Rodríguez. Simón Pepín Rodríguez, el articulador jurídico de Mauricio Macri, nada más ni nada menos. Bueno, una noticia para de Brasil, ya que estábamos hablando hablemos de una más o menos, no buena, pero un poco mejor, Osvaldo. Bueno, la Policía Rodoviaria Caminera Federal, la Policía Rodoviaria Federal aquí en Brasil, bueno, sacó el sigilo por 100 años, se echaron atrás, ¿no? Porque ya era un absurdo, ¿te acuerdas que habíamos dicho que ya habían decretado el sigilo? Sí, lo habíamos hablado, sí. Sí, el secreto por 100 años, para que no se supiera por esta cámara de gas improvisada que se hizo en el estado de Sergipe, ¿no? Acá en Brasil, en el nordeste, y que resultó, bueno, en la muerte, lamentablemente, de Geribaldo de Jesús Santos, ¿no? En la ciudad de Umbaúba, ¿no? En Sergipe. Afortunadamente dejaron ese absurdo de decretar 100 años de sigilo y bueno, me parece que habla un poco menos peor de la Policía Caminera Federal. Pero también no puede ser una buena noticia que creo que fue esta semana que salió una encuesta sobre posibles candidatos a presidente y Lula está extendiendo la ventaja con respecto a Bolsonaro, ¿o no? Sí, todos los días hay algunas encuestas, algunas por presiones no se publican, por ejemplo, una que se hizo no se publicó por presiones del gobierno, porque era la encuesta justamente que leen los empresarios y el sector financiero, pero sí, parece que la victoria de Lula cada vez se consolida más. Hubo un acto multitudinario en la ciudad de Salvador, en Bahía, realmente multitudinario. Y bueno, y Bolsonaro cada vez sigue haciendo sus marchas en motocicleta, que cada vez convocan menos gente. También con el precio de la nafta, ¿no? Sí, va a tener que cambiar, creo que bicicleta. Sí. Y bueno, y lamentablemente dejamos lo de Milagro Sala para la semana que viene, Osvaldo. Vamos a tener que tratarlo largamente porque
merita el tiempo, la situación de su salud, lo que está pasando, las afirmaciones que realiza el gobernador de Jujuy, lo que dijo un integrante de la Corte también sobre eso. Son cosas que yo creo que va a meritar que se haga más extensa la charla sobre eso. Sí, vamos a verlo en el próximo programa, promesa. Decir que bueno, que vamos a comenzar a hacer junto con Anaí de Nueva York, una psicóloga y periodista, otra versión más cortita de Café Mercosur, pero de noticias internacionales, ya no solamente de Latinoamérica, así que a partir del miércoles lo van a poder ver en las redes sociales y escuchar también en Spotify, en iVoox, en TuneIn, en iTunes o iTunes y todas esas cosas, ¿no? Y mandar un abrazo a la gente de la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, ¿no, Osvaldo? Sí, que todos los domingos nos pica. Así es. Bueno, Osvaldo, hasta el sábado entonces, un abrazo. Hasta el sábado, Ramiro.